to this computer y ya puedes compartir. Bueno, ¿pueden ver la presentación? Sí. Screen pointer. Listo. Pues bueno, esto va a ser realmente breve. Queríamos contarles pues como de un proyecto en el que estamos trabajando, que iniciamos relativamente hace poco. Un equipo de la Universidad de Antioquia. Entonces estoy yo, Alejandro Martínez, luego tenemos los estudiantes Juan Carlos Camacho, Daniel Vázquez, estudiantes de maestría, también Daniel Espinosa y con Paola Arias. Está muy famosa en estos días porque están presentando los resultados del informe del IPCC. Nosotros estamos en un programa en donde uno de los proyectos tiene que ver con el estudio de la humedad atmosférica en la cuenca Magdalena-Cauca, y lo que les voy a mostrar hoy se refiere a una partecita de ese proyecto que consiste en estudiar precipitación, eventos de precipitación por acá al sur, en la parte alta pues en una región que incluye la parte alta de la cuenca, y al norte, una región que incluye la parte baja de la cuenca. Y lo que queremos hacer es estudiar unos pocos eventos de precipitación. Algunos de ellos van a incluir sistemas convertidos de mesoescala, y queremos hacerlo utilizando datos de observaciones de estaciones meteorológicas, datos de satélite y algo de reanálisis. Y esto para entender como la magnitud de los eventos que estamos estudiando y el contexto sinóptico. Y luego nos interesa hacer simulaciones a escala convectiva. El plan es realizar simulaciones al menos con un tamaño de grid de 4 kilómetros, y al menos para algunos eventos bajar a un tercio de eso, 1.33 kilómetros. Y de esas simulaciones, pues por una parte queremos ver qué también se comportan el modelo comparando con algunas observaciones, y por otra parte, y tal vez esto es como algo que me interesa a mí bastante, es como ver el modelo adicionalmente qué nos puede decir en términos de estructuras de mesoescala, teniendo en cuenta que en la región ya hay varios estudios muy interesantes, muy completos por varios de los que están aquí en esta reunión, que proveen un montón de información a partir de clasificación, por ejemplo, de tipos de eventos de precipitación y la situación sinóptica. Entonces quisiéramos como aprender un poquito más sobre lo que va de mesoescala. Bueno, antes de seguir, yo tengo que hacer la aclaración. Este pequeño equipo, nosotros lo que les voy a contar es lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos meses, ¿cierto? Entonces cualquier retroalimentación, comentarios, sugerencias que puedan hacernos son muy bienvenidas. Vamos a hablar de dos eventos. Uno es, le voy a decir el evento Mocoa, que tiene que ver con el evento de precipitación que tuvo lugar entre el 31 de marzo y el 4 de abril del 2017, que afectó enormemente al municipio de Mocoa, en el sur del país. Aquí a la izquierda vemos cómo se vio el evento según GPM, cómo se vio según temperaturas de brillo de la base de ENSEP, cómo se vieron los vientos de bajo nivel según el reanálisis era 5, y los vientos de 500 hectopascales según el mismo reanálisis. Y básicamente lo que teníamos era un evento organizado que pegó contra los Andes, estuvo caracterizado por un evento del jet de los llanos fuerte, y a mitad de troposfera tuvimos vientos del este fuertes que ayudaron a que se intensificara la tormenta contra los Andes. Aquí tenemos series de tiempo de algunas estaciones meteorológicas en la región, donde vemos el pico del evento, y las condiciones pues, fueron peores en la región pues, por condiciones antecedentes de lluvia. Entonces, lo que nos compete ahora es lo de las simulaciones. Aquí hay algo de información sobre el tipo de simulación que hicimos. Básicamente hicimos simulaciones de 48 horas con WRF, usando forzamiento de ERA 5. Utilizamos 3 dominios, con 2 dominios anidados como los pueden ver acá. El dominio 2 es de 4 kilómetros de grid size, y el dominio interno es de 1.3 kilómetros. Y aquí vemos algo de la configuración del modelo que, si quieren, pues después podemos comentar, pero está basado como en la experiencia previa que tenemos con el modelo en la región.
En estas animaciones lo que estamos viendo es a la izquierda la temperatura de brillo según la base de datos de ENCEP y luego un estimado de OLR según una de las simulaciones con WRF. En rojito está el área pues como de interés y lo que podemos ver es que el modelo en efecto hace que pase un sistema sobre la región. Aquí tenemos la serie de tiempo de la precipitación estimada según diferentes pues, bases de datos. La línea azul corresponde a estimados del IDEAM. Utilizamos 4 estaciones en la región para tomar un promedio de lo que estaba pasando en el cuadrito rojo. Entonces vemos, estos son 48 horas y vemos cómo empezó a llover el día anterior y luego tenemos el pico del evento. En morado tenemos el estimado de GPM, que como han mostrado pues, otros estudios, sobreestima, en particular para este evento. En este verde, por referencia, tenemos ERA5, que no muestra un solo evento, sino como lluvia continua a lo largo de los 2 días. Y las otras 2 líneas son lo que hizo WRF a 1.3 kilómetros y a 4 kilómetros. Estas 2 curvas salen de 2 simulaciones diferentes, una con solo el dominio de 4 kilómetros y otra ya con el dominio anidado. Entonces vemos que WRF pues, tiene lluvia el día anterior y luego tiene un pico de lluvia al día siguiente, con una magnitud pues, tal vez más cercana al acumulado final, según las estaciones del IDEAM, que es lo que sugiere GPM. Y vemos pues, como la organización acá del evento. Aquí tenemos lo que se vería en OLR en el dominio interno, el de 1.3 kilómetros, y nuevamente pues vemos el sistema en altura, la parte que se mueve hacia el oeste, y en la mitad de la troposfera pues teníamos vientos del este intensos para ese evento. Y en los niveles bajos lo que vemos es que parece que la línea de iniciación de la convección tuvo que ver con una fuerte línea de convergencia que se puede ver en los vientos de niveles bajos, aquí a 850 hectopascales. Entonces acá tenemos varios máximos dentro de la región en donde usualmente ocurre el jet del Orinoco, aunque estamos en un mes, esto es marzo-abril, en donde no estamos necesariamente en el máximo del jet, pero tuvimos un evento jet que parece, según esta simulación, sugiere que fue el que ayudó a que tuviéramos una línea de iniciación. Entonces, en niveles bajos, la iniciación se daba siguiendo los Andes y luego los estes movieron a la tormenta contra las montañas y eso es parte de lo que estamos viendo y parte de lo que nos interesa es justamente estas estructuras y queremos ver más detalles sobre esto. Una sección vertical transversal, aquí tenemos la longitud, aquí tenemos la altura y aquí tenemos los Andes. Estas 2 secciones lo que nos están mostrando es la máxima reflectividad, perdón, la reflectividad simulada por WRF en la simulación de 4 kilómetros y en la simulación de 1.3 kilómetros. Y básicamente pues traigo estas 2 animaciones para mostrar que aparentemente el modelo ya a 4 kilómetros parece capturar el paso del sistema sobre los Andes y el fortalecimiento que sufre al llegar a la zona pues, de inicio de los Andes, ¿cierto? Al pie de monte. Entonces aquí se ve el fortalecimiento, igual que en 1.3 kilómetros. Es interesante esto, aunque solamente es una simulación por ahora, es algo anecdótico. Estaría de acuerdo con estudios previos en donde parece que 4 kilómetros al menos para estos eventos grandes podría ser pues como un buen número para hacer simulaciones. Bien, y pues naturalmente pues queremos ver mucho más sobre el evento, pero digamos que eso es como el abrebocas que traía para mostrarles hoy. Y el segundo evento es un evento al que hemos llamado Córdoba porque ocurre al norte del país. Es un evento que tuvo lugar en junio de 2018 y aquí está visto el evento en diferentes campos. Entonces aquí tenemos la temperatura de brillo de ENCEP, por ejemplo, estimados de Persian en precipitación, estimados de precipitación de GPM. El evento, aquí hay diferentes tamaños estimados por diferentes bases de datos. Es un evento grande que ocurrió al norte del país, que duró entre unas 6 y 8 horas, afectando la región del norte, que es bien conocida, pues, y ustedes han reportado previamente, pues, que es una región con convección importante. Nuevamente, hicimos unas simulaciones para la región. Acá está nuestro dominio externo. Nuestros dominios internos están más al norte, tratando de poner la región de interés un poco en el centro y algo de la configuración del modelo. Y nuevamente fuimos a ver el modelo cómo lo hizo y luego más o menos qué estructuras
de tipo mesoescala sugieren. Entonces, en esta animación tenemos la temperatura de brillo de ENSET, se puede ver el desarrollo del sistema sobre el norte del país y lo que está haciendo WRF, tanto en el dominio interno de 1.3 kilómetros como en el de 4 kilómetros, es desarrollar un sistema análogo. Por las características de la simulación, el sistema lo desarrolló casi un par de horas después que en el tiempo real, pero el tamaño es análogo, parece una buena representación de lo que estaba sucediendo en la realidad. Y acá tenemos la serie de tiempo del acumulado de precipitación. Entonces en azul nuevamente tenemos promedios de varias estaciones del IDEAM en la zona y vemos muy claramente aquí el evento de precipitación en el norte del país. Luego en la línea anaranjadita tenemos el estimado de GPM con algo de retraso y otra vez lo que parece ser una sobreestimación. En verde, en este caso, tenemos ERA 5, que no ve un evento individual, sino lluvia continua a lo largo de 2 días. Y luego en la línea roja y en la línea morada podemos ver las dos simulaciones con WRF. La línea morada es la simulación a 1.3, que se pegó mucho al estimado que obtuvimos del IDEAM, ¿cierto? Parece bastante bueno en este caso, y la roja pues tampoco está muy lejos y detectan un evento, ¿cierto? Se muestra pues el salto, lo cual pues tiene que ver con la producción de este sistema. Entonces parece que el modelo estaba produciendo un sistema análogo a la realidad en ese caso. Entonces ya vamos a ver en términos de estructuras en el campo de vientos qué estaba haciendo el modelo. Y vemos cosas como esta. Aquí tenemos los vientos a 9.25 y vemos que en la región teníamos unos vientos muy fuertes desde el sur. Estamos a mitad de año, esto es junio, no es raro que los vientos vengan desde la Amazonía, pero acá lo que vemos es un evento fuerte, para el cual pues naturalmente teníamos que calcular anomalías, pero se ve la progresión del evento. Parte del evento tiene vientos muy fuertes por el valle del Magdalena, y luego tenemos el encuentro en las primeras horas de la noche con el remanente de la brisa que se siente en la región, ¿cierto? Con los vientos desde el mar. Entonces esto ayuda a que aquí se cree una región de convergencia interesante, ¿cierto? Es la brisa, pues generalmente está ahí, ¿cierto? Los datos de IDEAM de viento, por ejemplo, registran climatológicamente esta brisa. Muy interesante aquí fue esta entrada de vientos muy fuertes desde por el Valle del Magdalena. Ahora, esto traía aire más bien seco, como podemos ver aquí a 850 hectopascales, donde el aire es, y esta es la simulación de 1.3 kilómetros, el aire que está llegando a la región es seco, entonces el evento de viento más bien parece estar entregando un montón de masa para proveer la convergencia que luego ayudó al evento. Y en particular podría ser que esto fuera más denso que el aire que ya estaba ahí, entonces podría estar asociado con tal vez con una corriente de densidad. Va a ser muy interesante investigarlo mejor, pero entonces lo interesante es que no teníamos un transporte de humedad, más bien era un transporte de masa y con la formación de una línea de convergencia muy interesante. Y finalmente aquí tenemos el Cape máximo sobre la región y vemos cómo se va acabando a medida que se desarrolla el evento, y esta animación es para mostrar simplemente que ya el aire era inestable en la región, ¿cierto? Teníamos los vientos que venían desde el mar en las horas de la tarde y primeras horas de la noche, y lo que pasó fue que más bien estos vientos desde el Magdalena ayudaron a crear la línea de convergencia y la línea de iniciación de la convección, lo cual se ve tal vez más claramente en esta sección vertical, que es a lo largo de esta línea, donde vemos los contornos rojos son vientos hacia el norte y luego tenemos la reflectividad en colores. Entonces, muy cerca, pues en los primeros niveles vemos cómo se va formando el sistema, al menos en la simulación, a lo largo de la línea donde convergen los vientos del norte y los vientos hacia el norte y los vientos que van hacia el sur en el encuentro de los vientos desde el Magdalena y los vientos del océano. Este es el tipo de cosas que estamos estudiando. Queremos estudiar más eventos, tanto con el ánimo de caracterizarlos desde el punto de vista de observaciones y reanálisis, como de entender WRF qué es capaz de hacer y sobre todo con la esperanza de tratar de identificar
estructuras a mesoescala que nos pueda ayudar a contribuir como a los estudios previos que ya nos han dado una muy buena imagen a escala sinóptica. Y además estamos interesados en la escala de eventos individuales para tratar de entender un poco los detalles que a veces no, o que muchas veces no se pueden ver pues como en el análisis de promedios, de composites, que se encuentran pues como en la literatura previamente. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre este abrebocas o algún comentario, de pronto alguna sugerencia, se los agradecemos. Bueno, muchísimas gracias. Oscar Mesa. Gracias, Francina. Alejandro, la estimación del IDEAM de la lluvia del evento Mocoa es basada en cuántas estaciones, porque me parece bajita. No sé si hay alguien que pueda comentar, conozca más de ese evento, que nos pueda contar. Sí, nosotros estamos utilizando estas que tenemos acá, que son 6 estaciones, pero realmente en lo que hemos hecho hasta ahora nos hemos concentrado mucho más en la simulación y estas son las únicas estaciones con las que contamos por ahora. Sabemos bien del estimado de unas como de 103 milímetros en el intervalo de 3 horas que se documentó, pero sí, yo haría la misma pregunta. Tal vez alguien tenga sugerencias sobre algunas estaciones adicionales para usar. Cristian. Bueno, Alejandro, gracias por la presentación. En principio, digamos que yo pienso que la estación más representativa es la de acueducto. Okay. Porque finalmente, digamos que las estaciones que están en los alrededores no son representativas de ese evento allí en la Taruquita y estas quebradas que fueron las que tuvieron pues la avenida torrencial. Si no estoy mal y si mal no recuerdo, el evento, digamos, la precipitación fue de 128 milímetros y el día anterior hubo un acumulado cercano a los 50, 55 milímetros. Yo creo que eso podría servirte como de referencia, Alejandro, porque al final ese acumulado es el que finalmente da lugar al evento, más allá de que y lógicamente el evento del día 31 de marzo a las como 10 de la noche, tal vez es que empieza la lluvia fuerte, entre 10 y 1 de la mañana, y ahí sí se presentan cerca de 90 milímetros en ese lapso de tiempo, o un poco más de los 90, es decir, una lluvia muy fuerte de corta duración. Y adicionalmente, digamos que hay otra situación allí y es, digamos que hay cuando uno mira la gráfica de lo que simula el WRF, digamos que sería interesante, porque es que una cosa es lo que diga la estación, pero el evento pudo haber sido mucho más grande. Es decir, la estación me puede estar dando algún valor que no es representativo al final del evento en sí mismo. Y creería que esa precipitación en la parte alta fue muy superior a lo que inclusive llovió allí en el acueducto, que como insisto es aguas abajo de donde pues está en Mocoa, y el evento se da es aguas arriba, ¿no? De la Taruca. Sí, ese es como el comentario, Alejandro. Ok, gracias. Exactamente, perdónenme, me interrumpo. Yo diría que la estimación que tiene el GPM no es tan volada, porque 100 milímetros de acumulado para Colombia es una cosa que es más o menos normal. Para haber producido la tragedia que produjo, probablemente fue de esa magnitud o mayor. Pero en el acumulado de la curva azul no se ve, veo yo 60 o no. Y escuchaba a Alejandro y decía que son para 48 horas, es decir, 2 días. Y ese acumulado, con base en los datos, sería de aproximadamente, si lo llevamos a las 48 horas, puede ser cercano a los 140 milímetros por lo menos, pensando que fueron 90 y algo los que detonaron y 50 que traía del día anterior. Entonces pueden ser 140. Entonces en la gráfica veo que ese valor máximo es de 105, de GPM. ¿cierto? Entonces, no sé, es tratando de darte como
como unos puntos de vista y unos valores que te ayuden en cierta forma como digamos que te apoyen pues en la investigación, Alejandro. Ok, gracias. Sí, realmente aquí los estimados que tenemos de las estaciones pues tienen en cuenta también el área, ¿cierto? Entonces hay varias combinaciones posibles, pues hay varias formas de pesar el área y la distancia entre estaciones que seguramente pueden mover esta curva azul, pero entonces tienen en cuenta pues como también el área sobre el que estábamos haciendo el cálculo de Worf y por eso da menor que los picos notados en puntos particulares como en algunas estaciones, pero definitivamente podemos mirar a estos promedios con más detalle. Por otra parte, pues como les contaba, aparte de lo que queremos hacer es, bueno, por una parte estamos con el interés de detectar el evento como tal, o sea, antes que las magnitudes muy precisas, queremos ver si al menos, por ejemplo, el modelo es capaz de ver el evento como tal, la ocurrencia de un evento, ¿cierto? Y luego circulaciones asociadas a la ocurrencia de un evento tal y como lo simula el modelo como tal, pues, o en principio. Entonces, por ahora nos ha interesado pues como la formación de la línea de iniciación de convección, pero seguramente los estimados de precipitación del modelo pueden mejorarse. John. Alejandro, qué buena presentación. Y me encanta mucho el razonamiento alrededor de lo que brinda el modelo en términos de su posibilidad de detectar el evento. Y creo que ha resaltado mucho el tema de si el modelo está capturando el evento o simplemente está haciendo lluvia como normalmente lo hace el modelo en términos de su amaño de representar el ciclo diurno en estas zonas, ¿cierto? Y tú lo resaltaste muy bien. O sea, pareciera que tienes dudas de si está capturando el evento o simplemente es un evento sinóptico. Y creo que se puede ver un poquito viendo la sinóptica, de qué tan anómala es la sinóptica para esos días, ¿cierto? Y resaltar de pronto esos pulsos de señales sinópticas que además pueden brindar un montón de predictibilidad, incluso del orden de días. Y también de pronto correr el modelo, pues aprovechando que el 4 kilómetros pareciera que ser suficiente a la hora de resolver o ser muy parecido al de 1 kilómetro, ¿cierto? Aprovechar de pronto, simular varios días antes y varios días después y mostrar lo esporádico o lo excepcional que pueden ser estos eventos comparado a lo que dieron los otros días y respecto al ciclo diurno, ¿cierto? Yo creo que resaltar esa anomalía convectiva desde el modelo y desde la componente sinóptica puede ayudar mucho desde el punto de vista de predictibilidad, ¿cierto? Y porque la hay, ¿cierto? Y entonces ahí creo que estaría un punching line muy fuerte. Y bueno, y también curioso de que da el dominio 1, ¿sí? Creo que todas tus corridas salen son en frío, ¿cierto? Las inicializas Sí. en frío. Y me da mucha curiosidad por qué no mostraste el dominio 1, para resaltar un poquito la moda que tenemos ahora de hablar de Cloud Resolving Modeling, ¿cierto? Y mostrar las ventajas que existen alrededor de hacer el esfuerzo de ir más fino, ¿cierto? De hilar más fino y apagar la parametrización de la convección. De todas maneras, muy, muy contento de ver estos resultados, aunque sé que son iniciales, pero creo que tienes unas claves muy fuertes para destacar la influencia de la sinóptica en lo que el modelo puede representar. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Gracias. Y Hernán tiene una pregunta por el chat. No sé si quieres hablar o la digo, Hernán. Bueno, la digo. Si los promedios espaciales parece que no están ayudando mucho, sugiero que investigues qué pasa con la elevación y la lluvia en eventos similares. Es simplemente adicionando un poquito a lo que aporta Oscar y Cristian. Sí, puede ser que la razón por la que estás subestimando la precipitación es por la forma en que estás promediando. Puede que un análisis de qué pasa con la altura puede ayudar más en cómo se distribuye realmente la lluvia. Y si fue tan significante en la parte alta,
Entonces promediar las partes, dar un poquito más de peso a la parte alta en tu estimación podría ser importante. Pero otra vez, analizar otros eventos similares podría ser muy útil para poder aprender de ellos y mirar a ver cómo se interpreta este. Felicitaciones, muy buen trabajo, Alejandro. Muchas gracias, Hernán. Sí, justamente la idea es estudiar unos eventos más en las dos regiones para familiarizarnos mejor, tanto con los estimados de GPM, que tantos problemas pueden tener para la región, o al menos para, perdón, al menos para este tipo de eventos, aunque bien sabemos que hay estudios previos sobre la incertidumbre de productos satelitales, en estimar la lluvia sobre Colombia, pues queremos ver para estos eventos particulares qué tan bien o mal lo puede hacer GPM, porque de entrada, pues al menos nosotros, nuestro pequeño grupo, no lo sabe. Y luego queremos ver el modelo que es capaz de hacer, porque no está garantizado pues, que realmente lo vaya a producir un evento. Por ejemplo, en otro de los casos que estamos analizando para esta región sur del país, hay un evento muy organizado que se puede ver muy fácilmente en las temperaturas de brillo y se puede ver muy fácilmente en lo que estima GPM, y hemos fallado en inicializarlo, ¿cierto? En parte por lo que estaba mencionando John, ¿cierto? Una inicialización en frío no ha sido capaz de producir el evento incluso arrancando el modelo unas pocas horas antes del evento, muy cerca al evento. Entonces no está garantizado que el modelo en sí pueda siempre capturar algunos tipos de eventos. Y entonces de nuestro interés, por eso me quedaba como en este tipo de figuras de animaciones, es ver qué tipo de estructuras en escala, en los niveles bajos, pudieran ser forzamientos importantes para producir algunos de los eventos y cuándo el modelo, en qué tipo de forzamientos o de ambientes que provean un buen forzamiento puede producir estos eventos. Eso más adelante nos va a ayudar a entender, bueno, tal vez pues con mucha más ambición, qué fracción de los eventos podemos, de ciertos eventos de precipitación intensa podríamos esperar que en simulaciones climáticas o continuas, simulaciones de 4 kilómetros pudieran capturar y qué fracción no, porque son más, de pronto abusando del término, son más como tipo convección libre, ¿cierto? Sin un forzamiento tan fuerte, tan marcado. Entonces, pues por ahora ese ha sido pues como la línea, pues el razonamiento detrás porque estamos como enfatizando en la circulación, pero lo de la elevación es muy importante. Muchas gracias, Hernán. Bueno, y voy a leer el último comentario de Daniel Pavón y después vamos a la presentación, a la siguiente presentación. Entonces, en la parte alta, la estación más cercana es el Pepino. Es pluviómetro y dio 130 milímetros día entre el 31 y 1 de abril. Podría considerar esta estación para el promedio espacial. El Pepino, listo. Ahí está incluida, pero entonces las podemos mirar. ¿Como Podemos en volver a pesos echar o algo así? Sí, o sea, eso es algo que definitivamente es una tarea que tenemos pendiente, que sabemos que tenemos que mirar con más cuidado, y son los promediados, ¿cierto? La forma de asignar pesos a las estaciones. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe Daniel. Bueno, entonces ahora, muchas gracias, Alejandro. Súper chévere lo que están haciendo. Gracias. Ahora, Cristian. Vale, ¿puedo compartir, Francina? Creo que ya tienes, Vale. sí, ya tienes permiso. Ok, ahí estoy, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, un segundo. Trato de cerrar aquí para que no se me vaya. Listos. Bueno, de nuevo, un segundo, disculpen un segundo, prendo la cámara. Ya. Bueno, con las buenas tardes de nuevo a todos. Básicamente lo que hemos querido mostrar desde la unidad es cómo hemos venido avanzando en una temática que se ha vuelto importante no solamente a nivel de país, sino también a nivel mundial por todo ese llamado que nos dan desde el marco de Sendai, desde el mismo Acuerdo de París, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que de una u otra forma se relacionan con los sistemas de alerta temprana. Digamos que de manera inicial, voy a hablar de unos antecedentes,
algunos resultados sobre el diagnóstico de SAT territoriales. Hablaré de la guía para el desarrollo de un sistema de alerta temprana, que es algo reciente que hemos hecho desde la unidad, y los SAT desde el contexto hidrometeorológico, con el fin como de, digamos, de llamar a ustedes un poco la atención en el sentido de qué se requiere y qué sería importante a nivel de datos e información hidrometeorológica en función de los SAT territoriales. En relación con los antecedentes, digamos que el marco de Sendai, como ya lo señalaba, para la reducción del riesgo de desastres, tiene allí en su objetivo 7, incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información, y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas y acceso a ellos para 2030. Digamos que en ese objetivo se ha venido digamos, trabajando desde diversas instancias, y en una de ellas se manifiesta o se ha llegado a la conclusión que es importante contar con sistemas de alerta temprana centrados en las personas, que sean multiamenaza, porque al final de cuentas habría que aprovechar todo tipo de esfuerzo que se haga a nivel de nación y a nivel de territorio. Hay allí unas prioridades. Es muy importante y lo hemos nosotros tenido en cuenta allí en la guía, y es esa inclusión de saberes de adultos mayores y pueblos indígenas, y también la perspectiva de género, es decir, que se debe tener en cuenta la comunidad, que se debe tener en cuenta todos los aspectos socioeconómicos y culturales de cada uno de nuestros territorios, y lógicamente el tema de cómo comunicar, ¿cierto? Dentro de los sistemas de alerta temprana y dentro de nuestros antecedentes, en la política pública, digamos que hay dos escenarios que es importante llamar la atención sobre ellos. El primero, el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El objetivo estratégico número 1 es mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional, por lo cual hay una relación allí directa. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que nos dice que lidian con el apoyo de la unidad, establecerá un sistema nacional de alertas tempranas ante amenazas hidrometeorológicas y definirá mecanismos para replicar los sistemas de alerta a escalas detalladas con la participación de autoridades ambientales regionales. ¿Por qué una política pública para un SAT? Entonces, hemos definido allí que hay varios aspectos que son difíciles de manejar en relación con los sistemas de alerta temprana. Primero, la corresponsabilidad territorial en los SAT. No es tan fácil definirla. Asimismo, el tema del financiamiento y la sostenibilidad, que tampoco es fácil, y por eso entonces allí sería importante esa política pública. El mejoramiento tecnológico a menor costo y más eficiente, pues daría lugar a que pudiésemos, a partir de esa política pública, poder tener, digamos, más opciones frente a ello. Asimismo, la participación académica, el desarrollo inclusivo y participativo. En el 2000, digamos que dentro de esos sistemas de alerta temprana en la política pública, se hizo un diagnóstico en el 2019-2020, se ha empezado a trabajar en el diseño de la política, y se espera que esa política esté lista al 2022. Digamos también que dentro de ese diagnóstico de la política en la que se ha venido trabajando, está todo el tema de el monitoreo como tal, ¿cierto? El que realiza el IDEAM dentro de toda la parte hidrometeorológica. Esa información que ustedes ven allí es el resultado del análisis del Catálogo Nacional de Estaciones a 2020. Y digamos que, así como ustedes ven en la parte izquierda, estaciones de IDEAM, pues puede haber una gran cantidad, pero digamos que las activas y las que deberíamos, digamos, tener mucho más como en vista sería, o mucho más a la vista mejor, son estas 2.600
72 estaciones que son hidrometeorológicas. Y asimismo estas 2.922 que son de otras entidades. Sin embargo, algunas de ellas, digamos que el IDEAM todavía no las ve. Lo que ven allí es básicamente la distribución de tipos de estaciones, lo que ustedes ven aquí a la izquierda, sinóptica secundaria, principal, radiosonda, bueno y demás, y en otras entidades también distribuido, desagregado por ese tipo de estaciones que finalmente esa condición o ese tipo está dado por la cantidad de instrumentos que tienen, ¿cierto? Y lo que miden. De esa forma, entonces digamos que... ¿alguien habló? Bueno, digamos entonces que de esta forma y a través de ese análisis se ha llegado a determinar pues que tenemos una buena cantidad de estaciones en la zona andina, en zona caribe, un poco menos sobre la parte pacífica, y sobre la parte oriental pues sí la cantidad de estaciones pues es mucho menor. Adicionalmente que se cuenta con una cantidad digamos ya representativa de radares en el país. Allí pues se ha venido trabajando y digamos que se requiere todavía mucho más y hay personas pues que vienen trabajando en el tema, como en el caso aquí, quien muy seguramente nos está escuchando, Alfonso Ladino, quien está trabajando esa parte de radares y quien trabajó en el IDEAM sobre radares, y lógicamente en Antioquia también han venido trabajando en CIATA todo lo que tiene que ver con radares, pero digamos que todavía falta bastante por trabajar en ello y por profundizar mejor. La integración de un SAT en instrumentos de planificación, pues digamos que hemos enfocado esos sistemas de alerta temprana a que puedan tener una articulación con todos los instrumentos de planificación territorial. Y entonces en ese orden de ideas, los SAT han venido siendo una instancia de esos diferentes instrumentos de articulación, desde las estrategias territoriales de respuesta a emergencias, los PONCAS, los planes de manejo ambiental, los planes de gestión del riesgo dentro de las empresas públicas y privadas que tienen que ver con el 2107, también digamos que dentro de todo lo que tiene que ver con los planes programáticos y políticas a nivel de gestión de riesgo territorial, ¿sí? Adicionalmente, digamos que algunos de los resultados de ese diagnóstico de SAT a nivel de territorios, porque la unidad en el año anterior realizó ese diagnóstico y digamos que algunos resultados de ellos lo podemos ver aquí. He traído solamente lo que tiene que ver con la parte hidrometeorológica. Hay resultados a nivel de SAT que se enfocan hacia lo volcánico, SAT que y lógicamente habría que hablar aquí de esos SAT de carácter nacional, como el protocolo nacional de tsunami y el protocolo nacional de ciclones tropicales, que se ha hecho bajo unas mesas de trabajo, una concertación con diferentes entidades, pero estos que son más puntuales, esos SAT para inundaciones y avenidas torrenciales, ustedes lo pueden ver aquí en color amarillo. Entonces, finalmente, aunque se ha venido masificando, pues falta aún bastante, ¿cierto? Frente a lo que es la guía para el desarrollo de un sistema de alerta temprana, entonces unos antecedentes y justificación, pues digamos que inicialmente quisimos actualizar la guía de 2016, que era una guía bastante enfocada hacia lo comunitario, y digamos que un sistema de alerta temprana, pues lógicamente tiene esa participación comunitaria, pero lo interesante es poderlo hacer completo, ¿cierto? Utilizando la información y digamos la tecnología que pueda haber en un momento dado a nivel territorial. Se enfocó esa guía también en un sistema de alerta temprana multiamenaza, como se ha venido ya referenciando en esta presentación, y adicionalmente digamos que hemos tratado de buscar una buena cantidad de alimentos en función de la preparación y la reducción, porque digamos que en muchas situaciones, y por ejemplo para el caso
de IDEAM, por ejemplo, dentro de su sistema de alerta que se tiene a nivel nacional, pues lógicamente el tema de la preparación y la respuesta lo realizan desde lo territorial. Y en ese orden de ideas, esta guía lo contiene y tiene una parte fuerte allí. Un objetivo claro de la guía, lógicamente, salvaguardar vidas, reducir en un momento dado ese impacto negativo que puede tener una sociedad producto de un posible evento. Se convierte esta guía en una hoja de ruta de tomadores de decisión a nivel territorial, especialmente para coordinadores municipales y departamentales para la gestión del riesgo, en cabeza de alcaldías y gobernaciones. Y otra justificación más es lo que tiene que ver con la relación con un territorio seguro, la inclusión en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2015-2025, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en la actualización de las metas de contribución nacionalmente determinada, que es lo que se conoce como la CNDC, que es un compromiso de Colombia a nivel internacional en materia de adaptación al cambio climático. Esa guía está disponible aquí en este vínculo que ustedes ven allí. Ahorita lo copiaré y les diré en qué parte está la guía por si desean mirarla y bueno, son, digamos, se reciben la retroalimentación que en un momento dado ustedes quieran hacer a ese instrumento que, como ya lo digo, se lanzó hace un poco más de un mes. El contenido de la guía, entonces, tiene la introducción, los conceptos básicos de un sistema de alerta temprana, qué es un SAT, los objetivos, la importancia, los tipos de SAT, componentes de un SAT, elementos transversales, los enfoques, cómo desarrollar un SAT, las fases de desarrollo y el desarrollo en sí mismo de un SAT para fenómenos hidrometeorológicos, que allí digamos que tiene cierta fortaleza, y también ese desarrollo para fenómenos geológicos con unas consideraciones finales y unos anexos adicional a una bibliografía. Dentro de esa, digamos, dentro de esa guía, hemos tenido en cuenta para la definición de SAT lo que nos dice la ley 1523 de 2012, que es para definir una alerta, que es el estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. Y para la definición de sistemas de alerta temprana, también retomando algunas de las definiciones a nivel mundial, pero digamos adaptándonos a algunas ya preestablecidas, se deja como un sistema integrado de vigilancia, prevención, predicción y evaluación de riesgos que a través de procesos de comunicación y preparación permite a las personas, comunidades, gobiernos, instituciones y otros tomar medidas oportunas para reducir los riesgos de desastres ante la manifestación de un evento amenazante. Entonces, la importancia e impacto de los SAT impulsan mejor conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades, promueven la organización comunitaria, lógicamente en función de la gestión del riesgo de desastre, siendo transversal, motiva la apropiación social de conocimiento y permite a las comunidades e instituciones tomar decisiones oportunas para proteger la vida. De esta forma, entonces, hay tres tipos de SAT: el SAT comunitario, el SAT institucional y SAT que pueden ser, digamos, mixtos, ¿cierto? Asimismo, digamos que dentro de lo que hemos incluido allí dentro de la guía, los componentes como tal y los enfoques, hemos incluido un enfoque departamental y regional, un enfoque municipal, un enfoque comunitario diferencial, un enfoque multiamenaza y el enfoque nacional, dando de cada uno de ellos como las características principales que debe tener. Y girando alrededor de esos cuatro componentes que debería tener un sistema de alerta temprana. Primero, el conocimiento y análisis de riesgo, con estudios de amenaza, elementos expuestos y estudios de vulnerabilidad, con monitoreo y vigilancia, que es otro de los componentes, ese monitoreo y vigilancia de un fenómeno o de varios fenómenos, con un centro de monitoreo, que para el caso nosotros lo hemos llamado un centro de control, seguimiento y monitoreo, que debería existir las 24 horas del día
para, digamos, poder tener esas alertas de manera oportuna. La medición de variables y la decisión de alertar. Y lógicamente, pues de nada sirve tener toda esa información si no hay una difusión que pueda ser óptima de las alertas, con procedimientos a emitir de alertas, con mecanismos de alarma, con la diseminación de la alarma como tal, y de allí para allá lo que es la capacidad de la respuesta, que lógicamente debe ser predefinida, dependiendo todas esas connotaciones que pueda haber a nivel social, cultural y económico de cada una de las regiones donde pueda haber una determinada condición de amenaza y lógicamente una determinada condición de riesgo. Y lógicamente unos aspectos transversales como son los actores clave, la gobernabilidad y arreglos institucionales eficaces y la logística y la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo desarrollarlo? Básicamente con una planeación y un diseño, que en esa planeación y diseño pues hay una cantidad de aspectos que deben ser tenidos en cuenta en función especialmente de una sostenibilidad. Debe haber un apalancamiento entre entidades gubernamentales y ojalá centros educativos que permitan en un momento dado avanzar en el mismo conocimiento, porque pensamos que desde los territorios puede haber un aporte importante, especialmente, digamos, en términos de ese conocimiento a nivel de saber propio de cada una de las regiones del país, la implementación como tal, que hemos hablado de que no sé, digamos que en principio uno querría un sistema muy completo, pero lo importante es empezar a saber con qué se cuenta, dependiendo lógicamente del fenómeno amenazante y lógicamente unas actividades operacionales que deben quedar muy claras y muy bien definidas a partir de una serie de protocolos. Aquí básicamente lo que quiero mostrar en esta diapositiva es la integración de un SAT en la preparación para la respuesta. Y digamos que aquí lo que hemos llamado la atención es que debe estar dentro de la estrategia municipal de respuesta como tal, es decir, debe hacer parte de, adicionalmente, digamos que debe haber un protocolo específico por cada evento, debe tenerse en cuenta los planes comunitarios y familiares, los planes de evacuación, los procedimientos de ese centro de control, seguimiento y monitoreo, cómo operaría, los procedimientos para el mantenimiento del mismo centro de control, así como también de los sensores, estaciones y demás que se pueda tener, la cadena de llamadas, cómo sería, y de esa forma, digamos que lógicamente todo esto interactuando dentro del mismo SAT. Con esta diapositiva quiero cerrar y es digamos, la visión como tal de los SAT desde el contexto hidrometeorológico. En principio, digamos que ¿a qué se ha querido llegar? Y básicamente a lo que se ha querido llegar es a tener difusiones de una determinada alerta. ¿A través de qué? A través de alarmas que pueden ser visuales, sonoras, auditivas, que deberían llegar a tomadores de decisión, personas de común, medios de comunicación y en general de forma masiva, ¿cierto? Y ojalá que esas alarmas puedan llegar a través de procesos automatizados vía mensajes que pueden ser mensajes tipo de texto o a través de redes sociales, WhatsApp y otros, pero también unos mensajes a través de sistemas sonoros y o visuales, porque al final digamos que toda esa parte también se puede automatizar y con lógicamente una preparación y respuesta que debe, como ya lo señalaba, de ser muy clara para cada uno de los territorios y que lógicamente allí la unidad con todos sus instrumentos, pues digamos que finalmente aporta a que esa preparación y respuesta sea óptima, más allá de que debe ser aterrizada a cada uno de los territorios. Pero ¿dónde deberíamos partir para tener esas alertas y esas alarmas? Digamos que en principio deberíamos partir de todo lo que es esa información que es relativamente estática, que tiene que ver, y digo que es estática porque al final es tener la determinación
de esos mapas de susceptibilidad de zonas inundables, de susceptibilidad de deslizamientos, de la susceptibilidad a crecientes súbitas, a avenidas torrenciales, a incendios, a sequías, a heladas meteorológicas o a lluvias fuertes o extremas. Asimismo, deberíamos tener una caracterización hidroclimática, pero para ello es importante, digamos, la integración de la red. Se conoce, en el país hay una buena cantidad de estaciones y redes que inclusive tienen sus datos, pero no son compartidos al IDEAM. Y digamos que en esa medida se desconoce un poco esa parte de la historia. Y dentro de lo climático, pues deberíamos conocer bien ese comportamiento histórico de la precipitación, la temperatura, humedad, vientos, inclusive presión, si pudiese haber información frente al tema hidrológico, conocer ese comportamiento histórico de niveles, caudales, y a partir de ese análisis de registros históricos, tratar de realizar una, digamos, tratar de corroborar esa información con el conocimiento y la percepción de la población, porque es que al final, digamos que en muchas zonas pueda que las personas conozcan un poco de cómo se comporta la precipitación, por ejemplo, en su región, pero digamos que desconocen un poco cómo se ha comportado en términos de extremos, y esa información es importante, de manera especial para llegar a establecer esos umbrales frente a cada uno de los eventos amenazantes que tengamos para cada una de las regiones. Entonces, en ese orden de ideas, deberíamos tener en cuenta esos eventos históricos para poder llegar a ese análisis de umbrales, pero en esa vía o en ese camino, pues será importante establecer ese análisis de vulnerabilidad y caracterización de riesgos por eventos hidrometeorológicos a partir de un análisis técnico, a partir del conocimiento y experiencias de la comunidad, y llegar a un mapeo del riesgo, porque al final, digamos que esas áreas de riesgo no son tan reconocidas por una entidad como lo es el IDEAM, por ejemplo. Y más allá de que la unidad, por ejemplo, sepa que hay algunas zonas de manera general que pueden tener cierta condición de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, pues son los territorios en sí mismos los que conocen dónde están esas condiciones de riesgo. Y digamos que a partir de esa información estática, entre comillas estática, debería yo tener organizado cómo voy a hacer la modelación, el seguimiento y el monitoreo de la amenaza. Ese modelamiento de tiempo, que lógicamente puede dar lugar a que podamos tener, digamos, no solamente la modelación de tiempo, sino también modelación de sequía, modelación también hidrológica, pero yéndome al tiempo como tal, digamos que en términos de precipitación, temperaturas, viento, humedad, actualmente pues podemos tener una buena cantidad de modelos, como nos lo mostraba ahorita Alejandro. Qué bueno sería, y no se lo dije allí porque quería llegar a esta diapositiva, porque finalmente lo que podemos ver a través de esos modelos son las posibles condiciones a 6, 12, 18, 24 horas y hasta más, ¿cierto? Pero qué bueno podría ser que a través de ejercicios e investigaciones como las que hace Alejandro, que se pudiese llegar a determinar que una posible formación de un evento bajo ciertas condiciones sinópticas pudiesen llegar a un área determinada con una condición antecedente importante de precipitación que puede conducir a suelos húmedos. A través de otros análisis se puede determinar si hay condiciones húmedas dependiendo de esa cantidad de lluvia antecedente, pero con esa proyección de investigación, de resultados, como la investigación que realiza Alejandro, pues podría uno llegar a determinar que en 6 horas puede uno alcanzar los umbrales, ¿cierto? Pero eso yo puedo hacerlo a nivel de modelación. Y yo puedo decir a 6, 12, 18, 24 horas, ¿cierto? Y allí he puesto unas plataformas que son plataformas que maneja el IDEAM. Por ejemplo, el IDEAM maneja una plataforma
que es el SmartMed, y es una plataforma de origen finlandés. Digamos que allí se sobreponen todos los modelos, pero digamos que siguen siendo proyecciones que pueden tener un nivel de certidumbre que no es el mejor. E insisto, por eso la importancia de estar aquí, la importancia de mostrarles estas consideraciones que a nivel de alertas tempranas es muy importante. A nivel hidrológico, el IDEAM maneja la plataforma FUSE, que es una plataforma de Países Bajos, también robusta, pero lo mismo, la información de entrada es la del WRF, o la del Centro Europeo, o la del GFS, pero digamos que falta allí afinar. En términos de deslizamientos, y más allá de que hay, entre otras cosas, el IDEAM y también entiendo el mismo CIATA, tienen algunas ventanas de 1.2 en términos de resolución espacial, pero con todo y eso sigue faltando, y por eso insisto que lo importante del trabajo que nos ha mostrado hace un instante. En términos de deslizamiento, hay una plataforma, un modelo realizado por IDEAM que se hizo con una escala un poco general, pero que digamos que más allá de esa escala de los mapas de susceptibilidad que se hicieron a escala 1.500.000 en su momento, ya se ha llevado a la escala 1.100.000. Pero en la medida que vayamos mejorando la escala, el Servicio Geológico está trabajando en la escala 1.25.000, y en la medida que pudiésemos llegar a los territorios y los territorios pudiesen tener ese modelamiento de deslizamientos que lógicamente tienen unos umbrales predefinidos por acumulados de precipitación antecedente de 1 día, 3 días, 5 días, 10 días y demás, pues lógicamente vamos a tener allí un avance importante en esa proyección que podamos tener, o esa posibilidad que podamos tener de deslizamientos de tierra. Y asimismo con los incendios de la cobertura vegetal, que utiliza como detonantes días sin precipitación y anomalías de temperatura máxima por encima de ciertos valores máximos medios. Y además de la modelación, pues lógicamente ese seguimiento y monitoreo de condiciones hidrometeorológicas. El seguimiento, como ya lo señalaba, desde el punto de vista de esa lluvia antecedente, que es bien importante, o las temperaturas también, que es importante para incendios de la cobertura vegetal e inclusive para otro tipo de condición de riesgo como lo es el desabastecimiento hídrico, ¿cierto? Y para ese monitoreo, pues digamos que en principio se debería tener en cuenta las imágenes de satélite, los radares meteorológicos, estaciones meteorológicas e hidrológicas, automáticas de registro diario, los radiosonda, otros sensores como los sensores de rayos con los que actualmente por ahí cuenta el país, asimismo sensores de humedad y desplazamiento del suelo que permiten en un momento dado determinar si lo que nos están mostrando los modelos en términos de lo que puede ser un movimiento en masa, pues sí se está, digamos, moviendo y sí se está presentando una condición que pueda dar lugar a una alerta temprana eficiente. Y adicionalmente tener en cuenta las redes comunitarias. Hay instrumentos artesanales de referencia, datos diarios o con diferente frecuencia que deberían tenerse en cuenta. Hay y debería haber una comunicación directa para alertar sobre algún comportamiento hidrometeorológico sospechoso a través de vigías y demás. En ocasiones, desde IDEAM y desde la misma ciencia, digamos que en ocasiones y lo digo con todo el respeto, no solamente de las redes comunitarias, sino también de todos los que estamos aquí, se subestima esa información y se dice, y lo digo porque trabajé en IDEAM. Y allá entonces en un momento dado, en muchos escenarios se decía, pero es que esos datos no son reales, esos datos no tienen el estándar OMM. Y digamos que muchos opinábamos similar y decíamos, pero bueno, pueda que no sean los más exactos, pero sí son una referencia y pueden ser una referencia que a su vez se puede, digamos, validar a través de imágenes de satélite, imágenes de radar, estaciones, digamos, relativamente cercanas que se puedan tener. Y con esa información yo puedo
con menos de 3 horas alertar. Es decir, que yo podría tener dos límites, si es 3 horas o menos, o 6 horas a 48 horas, ¿cierto? Y de allí, lógicamente, tener en cuenta que debe haber una coordinación interinstitucional de lo nacional a lo local. ¿Y por qué? Porque digamos que no debe funcionar un sistema de alerta temprana territorial como la isla, debe estar muy cercano a lo que IDEAM hace a nivel nacional. Y digamos, no dependiendo de lo que IDEAM diga, sino más bien informándole a IDEAM y diciéndole, vea lo que nosotros estamos viendo. Porque IDEAM es una institución que realiza sus informes, sus análisis y sus pronósticos a escala nacional. Y en esa medida, el estar mirando los 1.141.740 y algo kilómetros cuadrados que tiene el país, cuando en el territorio se puede ver el pedacito, y me disculpan el término, de lo que yo quiero ver y de lo que yo quiero monitorear, pues yo eso se lo puedo decir a IDEAM, y IDEAM retroaliménteme a mí y dígame cómo ve la cosa, ¿cierto? Y hacia allá hemos querido ir. Y lógicamente, dentro de todo el proceso, esa participación comunitaria, que es clave, porque debe haber un empoderamiento total de lo que debe ser ese sistema de alerta temprana. Eso era todo lo que les queríamos contar desde la unidad. Estamos muy atentos aquí con Mauricio digamos, a responder sus inquietudes. Muchas gracias. Qué buena presentación, gracias, Cristian. Ya hay varias preguntas en el chat. La primera es, Cristian, gracias por su interesante presentación. ¿Cuál es la razón de que no se haya podido integrar todas las redes en una sola nacional? No te escucho. Quiero dejar de compartir, a ver si dejar de compartir. Aquí ya dejé. Listos. Hay tantas razones, que no sé quién lo haya preguntado, hay tantas razones y hay algunas de carácter, yo digo que, es que, ¿qué término darle a eso? Porque es que primero hay celos institucionales, ¿no? Primero eso. Segundo, digamos, hay sectores que no comparten su información y no la ponen a disposición de IDEAM, que inclusive, por ejemplo, para los estudios de cambio climático y los de variabilidad climática, deberían estar allí. Entonces, al final, digamos que utilizamos una información espacial que no es totalmente representativa para nuestro país y para los territorios. Y entonces se toman decisiones en ocasiones para los territorios con una información que no es real. Y lo digo con todo el respeto, no es real. Entonces, si se pudiese en un momento dado, desde esos sectores decir, vea, yo aporto mi información, IDEAM tome la información, mírela, ajústela, hágale los análisis estadísticos que sean del caso, e inclúyala dentro de todo ese análisis para hacer, por ejemplo, la climatología. Porque esa climatología también es muy importante mirarla en los mismos sistemas de alerta temprana, no solamente para determinar las épocas de lluvia, de más y menos lluvias, sino también para determinar, por ejemplo, esas horas en las que llueve más y llueve menos. Hay zonas donde, en la mayoría de las zonas del país, llueve como desde las 2, 3 de la tarde como hasta las 11 de la noche, pero hay unos rangos de tiempo en donde es más frecuente que llueva fuerte. Entonces, digamos que allí hay, por ejemplo, y lo digo, el sector energético no le ha entregado la información al IDEAM casi que nunca. Cuando estuve allí, digamos, en pronósticos y alertas como jefe, hubo la posibilidad de hacerles un trabajo cuando había en el 2015-2016 la posibilidad de que hubiese racionamiento. Estuvimos a esto, ¿sí? Y nosotros les hacíamos el análisis con las uñas y les decíamos, denos la información y les entregamos un mejor producto. Nunca la obtuvimos. Y así como sucede eso con ellos, sucede con otros sectores. Y el último punto frente a la pregunta es que hay sectores, hay instituciones, por ejemplo, las corporaciones autónomas dicen, compremos tantas estaciones. Y compran en ocasiones estaciones que son cajas negras a cualquier tipo de
a cualquier proveedor que no tiene, digamos, en un momento dado, que no mira la letra chiquita y al final terminan con una, y lo digo porque conozco de entes territoriales a los que les ha pasado, y especialmente a corporaciones autónomas regionales. Pero además de eso, ¿qué sucede? Que ellos compran estaciones y le dicen a IDEAM, tome IDEAM, encárguese usted de ellas. Entonces a IDEAM le toca encargarse del mantenimiento, IDEAM no puede. Le toca encargarse digamos, de todo lo que tiene que ver con la operación y el mantenimiento de esa red, y el IDEAM no puede porque cada vez tiene menos dinero. Entonces yo lo que creo es que el IDEAM está, y que no salga de Sudamérica, como decía un amigo, y es que yo creo que el IDEAM está yendo a un servicio hidrometeorológico nacional. Yo creo que hacia allá va a ir, porque cada vez tiene menos dinero. Esa es mi percepción y mi respuesta a la pregunta. Iván pregunta, Cristian, en términos de monitoreo, ¿sabes si los radares los están utilizando para estimar la precipitación a nivel operacional? Yo creo que Alfonso nos hará una presentación posteriormente de eso, Alfonso Ladino. Pero digamos que de pronto ahorita le pedimos la opinión a Alfonso si les parece, pero quiero contarles algo, y es que en IDEAM se venía trabajando eso y venía avanzando, pero infortunadamente se ha reducido. Ahorita menos gente, no sé, había una proyección de obtener más información de los radares, porque es que los radares meteorológicos en Colombia se están subutilizando, porque se dice entonces, porque se llegó a la estimación, y lógicamente con su cobertura, y Alfonso participó en esa estimación, la realizó, no estoy mal. Y entonces, y se hizo un híbrido con estaciones y con imágenes de satélite, algo que me parecía bueno. Pero no se puede llegar hasta ahí y decir simplemente lo que pasó, no. Dígame en qué momento me va a llegar a mi municipio y cuánto me puede caer. Lógicamente con un nivel de certidumbre o incertidumbre, pero utilicemos la información para prevenir y no para analizar cuando ya todo pasó y cuando ya se murió una cantidad de gente. Esa es mi percepción frente al tema. Adicionalmente que, por ejemplo, en términos de vientos, algo tan importante para el país y con poca información, porque el país tiene poca información de vientos, y con esos radares allí que están ya, entre otras cosas, y ahorita quiero que me disculpan que hable Alfonso, que esa información está yendo ya a un servidor. Ojalá utilizáramos esa información para sacarle el mayor de los provechos, porque yo sé que los que estamos aquí sabemos todo, inclusive algunos saben mucho más que otros, todo lo que nos brinda un radar, pero otros sabemos cómo poder aplicar esa información frente a una condición de amenaza y riesgo. No sé si le das la palabra a Alfonso, que está por ahí, y ahí va a hablar Francina. Alfonso, ¿quieres? Ladino. Sí, Alfonso, ¿quieres hablar? Ya, qué pena, estaba muteado. Bueno, muchas gracias a Cristian por la oportunidad y bueno, buenas tardes a todos. Realmente este tema es bien amplio y se puede abordar desde muchas perspectivas, pero básicamente, digamos, respondiendo a una de las preguntas que quería también hacer la intervención es ¿por qué no se han unificado las fuentes de información? Hay un problema, para no llamarlo o para no entrar en detalles, de pronto un poco de egos de instituciones, es algo que no se puede desconocer. Segundo, un tema de integración tecnológica. Como lo dice Cristian, hay unas estaciones que son de la marca A, la otra es de la marca B, y entonces, perdón, y entonces a la hora 20, cuando tratamos de poner todo en una sola base de datos, comienzan los inconvenientes. Han venido haciendo unos desarrollos bien interesantes, venía haciendo o avanzando en unas iniciativas bien chéveres en donde se implementó una base de datos Big Data, donde ya no importaba el sensor, ni la marca, ni nada, todo estaba disponible. Salí como ya casi un año del instituto y no sé en qué irá el tema, pero pues en su momento, digamos que ya se estaba construyendo eso. Hay un tema bien importante, es que en el instituto, y como bien se sabe, pues estamos regidos por la Organización Meteorológica Mundial y pues basado en eso nosotros tenemos como unos protocolos o unas mínimas digamos, de operación de las estaciones.
Y a veces muchas instituciones que tienen estaciones o redes de estaciones no tienen un certificado válido o no uno que el instituto reciba. Entonces también ahí comienzan a ver ese tipo de inconformidades respecto al tema. Y bueno, del tema de radares, ese es un tema muy nuevo. Yo creo que es un tema que hasta ahora ha venido sentándose en el país. Los radares tienen realmente hasta el momento deben tener, no sé, 2 o 3 años ya andando, funcionando con información continua. Y bueno, digamos que esto sería la gran oportunidad también para todos los otros, los que estamos desde la academia, los que están desde la parte de gestión de riesgo, como Cristian, o bueno, todos los que estamos en la parte de generación de aplicaciones, o bueno, en todos los campos y en todas las áreas de tomar el provecho de esta información. Y aún actualmente está publicando su información en Amazon, en un servidor, en un bucket abierto de AWS. Allí cualquiera puede ir a descubrir, a descargar la información, pueden hacer asimilación de datos. La información tiene, los radares meteorológicos tienen información de los 4 lugares o de los 4 radares que son de IDEAM. Nosotros no disponemos de información de CIATA ni de radares de Aerocivil, dado que pues los radares no están en nuestra jurisdicción. También se quiso disponer la información allí en Amazon Web Service, pero nuevamente pues digamos que la gestión no se alcanzó a completar y pues luego salió el instituto y no pudimos terminar. Pero en general digamos que hay muchos retos, que hay muchas oportunidades y pues bueno, con este llamado de atención es a seguir adelante y aprovechar todas estas oportunidades que tal vez hoy por hoy nos ofrece ya digamos todo el tema de la medición. También conozco que el instituto hace poco también, esto es un hash. em, no, no sé si ya lo formalizaron, pero el instituto creo que tiene un API, un API, en donde podemos hacer consultas y descargar automáticamente la información. Creo que ya está disponible. Esto ya también nos pone a la vanguardia con otros centros meteorológicos. Actualmente lo hace Estados Unidos con el servidor de AWIPS. Lo hacen en Europa, el FMI también lo hace con SmartMed, con una serie de servicios y productos que ellos tienen montados. Entonces, digamos que vamos hacia allá. Ojalá el instituto tenga la oportunidad más adelante de hacer un poco más masiva la información. Y pues bueno, con eso ya quiero concluir mi intervención, no me quiero extender tanto. Gracias. Y hace bastante tiene Daniel levantada la mano. Sí, Daniel. Daniel. No, hace un momentito. Siga. Daniel. Daniel, Sí, sí. te perdimos. Ya, ahora sí. Ok. Sí, no, pues pues buen resumen, Cristian, digamos, del estado del tema en Colombia. Yo creo que se han tenido grandes avances, creo que es importante. Y uno de los grandes avances en gestión de riesgo en Colombia, porque lo he demostrado, como yo se lo mencioné en algún momento con lo del huracán Iota, que por ejemplo no hubo víctimas humanas, pues era inevitable, digamos, poder controlar la destrucción física y todo ello. Entonces allí, y la otra muestra de los avances que se han tenido es con la reciente avenida torrencial que hubo en Mocoa hace como un mes o un mes y medio, no recuerdo, donde sí funcionó el sistema de alerta y un sistema de alerta basado en comunidad más que todo, que dio más o menos unos 15 minutos para que algunas de las personas pudieran evacuar. Entonces yo creo que eso es importante y todo ello. Pero yo quería mencionar es que, digamos, la comparación de un sistema de alerta temprana, la definición que está allí, que está en la ley, y que, digamos, plantea como unas fases importantes digamos, en los sistemas de alerta. El sistema de alerta no solamente son las estaciones que están allí o quienes están avisando localmente para lo que está. La definición como que usted nos las presentó, pues se requiere lo que dice allí previsión, o que más que todo tal vez pronóstico y predicción climática, ¿cierto? Entonces, si bien yo creo que se ha avanzado bastante en la parte local, en instalar estaciones automáticas y en organizar a la comunidad, que eso es importantísimo, también fue importante lo de Mocoa, como le digo ahora hace 20 días. Y digamos, en cuestiones locales, tenemos que hacer el esfuerzo en avanzar en pronóstico del tiempo, digamos, pronósticos mejores, para poder dar alertas más, ¿cómo se diría?, más anticipadas
de las que estaríamos haciendo, digamos, con la red de alertas que se tiene en la actualidad. No quiere decir que se desconozca esa o que sea mala. Igual hay que tenerlas y hay que fortalecerlas. Pero pensaría que un esfuerzo que tendríamos que hacer es en ese sentido de poder, ¿cómo se diría?, mejorar el pronóstico del tiempo. Y en ello, pues, por ejemplo, los proyectos y todos estos esfuerzos que está haciendo Alejandro, por ejemplo, que nos mostró el primero, es importantísimo. Entonces yo creo que, pues yo llamo más la atención, es más como, más que pregunta o decir, es como eso, digamos, que en esta fase, sin descuidar lo que se ha hecho y seguir fortaleciendo esos sistemas, esas redes para alertas, lo que más que se debe hacer también es en la parte de pronóstico. Eso hay que retomarlo y rescatarlo. Sino que de pronto lo vi en la definición y cuando usted pone la diapositiva del enfoque para el sistema de alertas, no aparece nada de pronóstico ni de predicción climática. Entonces allí como que vi ese ¿cómo se llama? Ese quiebre que no estaría allí. Entonces como eso, digamos, no descuidar, y los esfuerzos que están haciendo son buenos, que está haciendo el país, y pues no descuidar hacerlo, pero yo creo que estamos en una fase que hay que mejorar bastante el pronóstico del tiempo, además para poder producir alertas más anticipadas, de 12 horas, de 24, y por qué no de 72, en los casos de hidrometeorológicos. En el caso de los hidroclimáticos, como sequías e inundaciones de larga duración, pues las alertas tempranas son de meses, ¿no? Pero bueno, era eso, y felicitaciones, Cristian. Sí, gracias. Perdón, quería, dale, Cristian. No, primero las damas, dale. No, yo creo que también cuando estábamos organizando estas charlas pensábamos un poquito en lo que estaba diciendo el profesor Daniel, que era como cómo desde nuestra perspectiva académica podemos mejorar el pronóstico, ¿no? Entonces, pues Alejandro presentó este estudio. Y pues no sé si le estoy poniendo ideas que no sé, Alejandro, pero me imagino que también una aplicación es pronóstico, ¿no? En vez de usar ERA 5, se usa GFS. Y mirar a un nivel más detallado, como dice Cristian, que las comunidades puedan utilizar esa información, ¿no? Entonces era como estratégicamente pusimos estas dos charlas como para poner estas ideas, ¿no? en la comunidad. Vale, gracias, Francina. Con el saludo al doctor Daniel Pavón, quien me alegra saludarlo y verlo, así sea en pantalla. Pero la definición sí está, doctor Pavón. Mire que nosotros decimos que es un sistema integrado de vigilancia, previsión, predicción y evaluación de riesgos. Ahí está, pero digamos que yo sí, y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Pavón en relación con el pronóstico, y por eso también enfatizaba, y lo que dice Francina, me parece que muy al lugar las dos presentaciones, porque digamos se complementa ese trabajo y esos esfuerzos que realizan muchos de ustedes en función de algo pero que le sirva a nuestro país. Es que yo les decía tal vez en una de las primeras charlas o la primera reunión, tal vez, no en la primera presentación porque infortunadamente no pude estar, sino en la primera reunión que tuvimos, que yo creía que había muchos esfuerzos que se quedaban por ahí y no eran aplicados, es decir, no se llevaban, porque yo creo que el mejor lugar de aplicación, para mí, la Oficina de Pronósticos y Alertas, los sectores, los territorios, por ejemplo, lo que está haciendo Alejandro, ojalá eso se pudiera llevar al sistema de alerta temprana de Mocoa, que entre otras cosas fue realizado con un esfuerzo allí económico importante de la unidad. Y como lo dice el doctor Pavón, funcionó hace un mes que fue el evento, y en el 2018, un año después, que ya se tenía montado el sistema, y fue muy parecido, también se evitó la muerte de una cantidad de personas. Y ese es un sistema de alerta temprana que tiene instrumentación, tiene algunas estaciones, lógicamente le faltan más cosas, uno quisiera más, pero
pero digamos que yo sí creo que el tema del pronóstico sí es muy clave porque ojalá pudiésemos tener no los 20 minutos, no la media hora, sino que tuviéramos una señal muy fuerte de que en 6 horas nos puede venir algo. Como yo ponía de ejemplo el partido de Colombia-Chile hace como unos 4 o 5 años, que en un estadio el pronóstico, entre otras cosas, hablamos con Carlos David Hoyo en su momento, que ellos le habían hecho el seguimiento de Seattle, y el pronóstico de lluvia para el partido en el día era bajo, y ya después empezó a subir un poco el pronóstico, pero no era tan significativo el pronóstico de que iba a llover. ¿Y por qué no era significativo? Porque estábamos estacionalmente en una época que no era de lluvia, y resulta que tenían un frente que se estaba moviendo, un frente frío. Con el cálculo del frente mejoraron su pronóstico. Al final, por ahí unas 4, 5, 6 horas antes del partido, ya el pronóstico era como de 70% de que llovía, no tan fuerte, pero que iba a llover. Y resulta que faltando como una hora, dijeron va a llover durísimo por los radares. Entonces, yo insisto que los radares son súper claves. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, hay algunos comentarios adicionales en el chat, bastantes. A ver, no creo que vaya a poder leer todo, ya vamos en hora y media. A ver, no se puede dar un salto sin... no, perdón. Primero Alejandro muestra los resultados que ellos tienen sobre pronósticos académicos sencillos, entonces de pronto eso era lo que estabas diciendo, Cristian, sobre la posibilidad de hacer eso. Después el profesor Joaquín dice, no se puede dar un salto sin dar el primer paso. Sin años de experiencia con los potenciales de los modelos, no habrá algoritmos de predicción o prevención. Adelante, Francisco. Y Astrid dice, Francina, para eventos sucedidos en el año 2017 no creo que haya datos de GFS, buen punto, en la actualidad. Ok, sí, buen punto. Pero yo diría más como para futuro, ¿no? Si se va a evaluar, usar modelos predictivos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya vamos hora y media, creo que es hora de ir cerrando. A mí me encantó esa última diapositiva suya, Cristian, donde muestra cómo qué es lo que se necesita, ¿no? Y estaba pensando como cuánto se ha hecho ya en cada una de esas cajitas. Yo no sé cuál, casi que me gustaría preguntarle a usted dónde se necesita más trabajo, dónde hay más urgencia. Pero de pronto esto podría ser para la próxima charla, como que usted nos dijera, no sé, qué es urgente, qué es lo más urgente para ustedes. Claro, Francina. En principio te puedo decir que los mapas de susceptibilidad están a una escala muy general. Y claro, O sea, depende... ir más al detalle en más eso. al detalle, pero depende también del fenómeno amenazante que yo tenga en mi región o los fenómenos amenazantes. Y lógicamente mejorar esa información de amenaza, pero también, digamos, afinar muy bien esa información de vulnerabilidad, que pueden ser diferentes tipos de vulnerabilidad, e inclusive esa condición de riesgo per se que se pueda tener en una zona dada, que como te digo, los tomadores de decisión ya saben que eso está ahí. Y eso espacializado y llevado a un sistema de información geográfica, teniendo mis imágenes de satélite, mis estaciones que yo pueda desplegar, los radares, es decir, teniendo toda esa información muy, digamos, controlada, entre comillas, que yo la pueda estar visualizando constantemente con unas personas que puedan capacitarse y ojalá con un centro educativo que yo creo, y nosotros ahí en la unidad lo hemos hablado y lo plasmamos allí en el documento, y es que en los territorios, uno no puede pensar que en los territorios, y me disculpan ustedes que son doctores, que lleguen los doctores a hacer meteorología, no, y ellos no están para hacer meteorología, ellos están es para hacer un monitoreo de mí, está subiendo el río, sí. o nos está llegando la nube, o ahí viene la nube, y dígale al IDEAM
y vean, mire lo que estamos viendo, mire la lluvia antecedente. Es cuestión de organizarse también, ¿no? Y allí lo que hablo yo de los centros educativos son súper claves porque ellos pueden ser quienes apalanquen ese proceso 24/7, que no es tan fácil de No, tenerlo. sí. Y es que, claro, pues unas personas, hay que dividirse el trabajo, ¿no? Y usted pone muchas áreas en las cuales se puede contribuir. Y entonces, sí, definitivamente, desde la comunidad de diferentes partes académicas y de gestión, o sea, hay mucho que se puede hacer, creo yo. Eso fue la impresión que me dio de su gráfica, es que hay mucho que se puede hacer. Así es, Bueno. Francina. Bueno, y Raquel Bernal, ¿cierto? Sí, gracias, Francina. Sé que ya estamos acabando. Muchas gracias a Alejandro y a Cristian por las presentaciones. Pues realmente veo a manera de sugerencia y complementando ya los comentarios que se han hecho, en el diagrama que nos mostró Cristian, en donde dice allí enfoques y componentes de un sistema de alerta temprana, hay un segundo módulo que dice monitoreo y vigilancia, dice fenómeno, centro de monitoreo, medición de variables y bueno, y decisión de alerta. Pues yo quisiera allí hacer una sugerencia. Yo sé que Cristian lo señaló, pero veo que ahí habría la posibilidad de incluir algunos métodos estadísticos, digamos, con la medición de las variables, se podrían utilizar algunos métodos que precisamente contribuyan a partir de esa información de las variables. Estaba pensando que realmente los otros módulos que aparecen allí, pues difusión de alertas, capacidad, yo estoy de acuerdo con lo que expresan el profesor Daniel, de que efectivamente ha habido un avance muy importante en Colombia y eso lo tenemos que reconocer. Y creo que también lo que nos muestra Cristian, lo que dice Francina, es que realmente creo que hay que hacer un esfuerzo en términos de integrar como todas esas herramientas que ya se han venido trabajando, que posiblemente están como aisladas o que no se han integrado totalmente, pero veo que allí hay una posibilidad en términos, no sé si, claro, allí Cristian nos señalaba que en términos, digamos, de la modelación se logra avanzar, pero yo creería allí que en ese módulo específico de monitoreo y vigilancia, creo que habría cabida para, a partir de la medición de las variables, utilizar algunos métodos estadísticos que precisamente, por ejemplo, permitan, estaba pensando, por ejemplo, en estadística de algunos métodos que se llaman métodos de control de calidad, en donde básicamente se identifican posibles valores que se salen, digamos, de condiciones normales. Esos gráficos se llaman gráficos de control. Creo que ahí habría como esa posibilidad, porque esas son herramientas que se vienen utilizando en otros contextos, pero que podría darse una adaptación. Entonces yo estoy de acuerdo, yo creo que hay que reconocer que tenemos un avance, pero sí veo que también hay que hacer unos esfuerzos de integración de algunas, seguramente algunos métodos que se vienen trabajando, desde los métodos estadísticos, pero en particular me atrevo a decir ese que, bueno, habría que explorarlo, pues claro, digamos, con la debida cautela, porque pues yo creo que no se trata, digamos, de lanzar ideas, sino realmente, como todo eso es un esfuerzo interinstitucional, se requeriría evaluar, hacer como un estudio de caso piloto, como a nivel local, regional, y digamos, ver realmente si esa alternativa, digamos, funcionaría como en esta integración que están proponiendo. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Alejandro, por las presentaciones de nuevo. Gracias. ¿Puedo responder, Francina? Sí, claro, sí. Saludando a Néstor, me alegra también verlo por aquí. Néstor, yo estoy totalmente de acuerdo también en la parte estadística, que es otro elemento allí, otra herramienta que es importante. Inclusive, para mí, dentro de estos dos componentes o dentro de estos dos cajones grandes, por así decirlo. Primero, en la parte del análisis de los registros históricos,
en el análisis de umbrales y adicionalmente en el proceso de homogenización y el control de calidad de datos que puedan provenir de diferentes redes y que pudiese tenerse de forma automática ese filtrado para poder saber si hay un dato anómalo o no. Entonces, yo creería que podemos estar ahí como cercanos, Néstor. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Bueno, y no, yo quiero cerrar con un comentario, y es que pues acaba de salir el reporte del IPCC, y yo creo que estos temas que estamos tratando hoy pues van a aumentar, ¿no?, en el futuro, y yo creo que tenemos que preparar al país para este tipo de eventos y tener este sistema de alerta temprana listo, ¿no? Porque se viene un futuro con más extremos. Entonces, no sé, me parece súper importante lo que están haciendo. Muchas gracias a todos. En un mes vamos a tener las charlas de Iván y John F. Mejía sobre observaciones. Entonces va a estar buenísimo. Nos vemos en un mes. Cristian. Solo una última, yo les había enviado, nosotros estamos construyendo desde la unidad algo que llamamos lo que ustedes deben saber sobre ciertos fenómenos, y les había hablado, les había enviado por ahí un correo de lo que ustedes deben saber de vendavales. Hice una encuesta allí corta, sencilla, me respondieron tal vez 6 personas, 6 o 7, dentro de ellos Jonah, quien veía por aquí también, el profesor Nelson Obregón, y sí me gustaría que nos retroalimentaran, porque el tema de vendavales, digamos que más allá de que haya el microburso, el downburso, pero digamos que aquí como tal no ha sido tan investigado el tema, y inclusive la Organización Meteorológica Mundial no lo tiene dentro de su glosario, el IDEAM tampoco, solo lo conocen, o digamos lo encuentra uno por allí como etimológicamente desde el francés, como viento que viene desde abajo, una cosa por el estilo, pero nada que ver con el fenómeno en sí mismo. Entonces, les digo esto para ver si, por favor, los que puedan y quieran, que nos ayuden con la respuesta al correíto. Y no ¿Lo es una... vuelves a enviar, Cristian? Cristian, ¿lo vuelves a enviar para todo el mundo, por favor? Vale, yo lo vuelvo a enviar hoy entonces. Okay. Muchas gracias, muy bueno, amable. Gracias, adiós, que estén Hasta luego, bien. gracias a todos. Chao. Chao. Gracias.